Hey, hey, ¿cómo vamos? Bienvenidos a Tomémonos un café. Con Jesús. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Tomémonos un café con Jesús. Muchas gracias por estar otro sábado más, otro día más, donde aprendemos, donde estamos cada vez más cerca, donde cada vez estamos aprendiendo de la palabra de papá. Angie, ¿cómo está? Bien, bien. Nuevamente un programa más. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? ¿Todo correcto? Todo bien, todo correcto. Y yo Eh, que me alegro. bueno, la verdad es un privilegio nuevamente estar acá. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar acá, por sintonizarnos. Eh, Sinceramente, hoy con un tema muy especial, un tema que pues a mí me ha marcado muchísimo, como todos los que hemos, en los que hemos grabado, en los que hemos estado. Sí. Pero este es especial, este tiene un toque más especial, un poco más personal. Y porque pues me ha marcado y es una pregunta que alguien me hizo hace un tiempo. Y pues la verdad es importante entender ese tipo de cosas y entender ese tipo de acciones para así mismo asimilar, ¿no? Asimilar lo que se viene. Entonces, no siendo más, pues vamos a orar, pues que sea papá Dios quien nos guíe, que sea papá Dios quien nos lleve y nos ayude en todo momento, ¿verdad? Sí. Entonces, pues nada, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, un día más, porque sabemos que tú tienes el control de cada una de las cosas que nosotros tenemos, porque sabemos que tú eres el dueño de este programa, porque sabemos que tú nos usas como herramienta para poder llegar a cada una de las personas que está allí. Te pido que seas tú llegando y llevando este mensaje a muchas personas que necesiten este mensaje, papá. Que seas tú, papito Dios, ayudándonos y transformándonos también a nosotros que estamos aquí para ser un ejemplo de lo que tú haces con nosotros, papá. Gracias, infinitas gracias, y que este mensaje llegue a cada una de las personas que pertenecen tanto a la iglesia como a muchas personas que están, que te necesitan a ti, papá. Llévalos en paz y en seguridad y que puedan escucharte, papá. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar Sí. leyendo eh, el pasaje de hoy. Hoy son dos. Tú lees uno, yo leo el otro. Ajá. Dice, tú lees Habacuc, Sí. Habacuc 3 del 1 al 4. ¿Tienes ahí? Uy, ¿Qué pasó? uy, uy. Habacuc 3 del 1 al 4. ¿Listo? Léelo acá. Y, y el de. Bueno, sí. ¿Listo? Es este. Sí, ese es el uno y pues pasas. Sí. Listo. Vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y pues con la guía del Espíritu Santo. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionet. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Amén. 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 Bueno. Y segunda de Y Timoteo. segunda de Timoteo, versículo 1, capítulo 1, perdón,
versículos 6 al 7, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Bueno, hay varias versiones. La versión de la nueva Biblia Viva, que dice: te aconsejo que avives la llama del don de Dios que te dio cuando puse las manos sobre ti. Y hay una versión internacional que es como la que se apega mucho al versículo original. ¿Sí? Que dice más o menos: reaviven las brasas, aviven la llama y sigan ardiendo del fuego de Dios que está en el interior, de inner fire, keep burning, mantenernos ardiendo. Bueno, ya más o menos vamos entendiendo de qué trata, de lo que vamos a hablar. Cuando leemos la oración del profeta Habacuc sobre Siginot, ¿cierto? Uh-huh. Cuando leemos esta pasaje, esta oración, es una oración un poquito más larga, para que la lean allá en sus casas. Me gusta el versículo porque dice: el versículo 2, que dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Cuando leemos el libro de Habacuc, podemos entender que pues Habacuc siempre tuvo sus quejas ante la injusticia, ¿no? Sí. Que incluso en el capítulo 1, en el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Entonces vemos como el profeta Habacuc estaba como enojado, o estaba como iracundo, por así decirlo, por lo que sucedía con el pueblo, ¿sí? En ese momento pues incluso Dios estaba utilizando a los babilonios para pues cumplir su propósito. Sí. Y pues Habacuc como que, pero no entiendo por qué. Y ya cuando Dios le respondió que la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entendió y dijo: pues bueno, está bien, vamos a hacer la oración. Y decía: aviva tu obra en medio de los tiempos. Aquí vamos, ya para como el contexto. Sí, introducción. En la antigua Grecia, unos corredores competían en una carrera de relevos que se llamaba lampadetromia. Uh-huh. ¿Sí? Los corredores sostenían una antorcha en la mano y se la pasaban al siguiente corredor hasta llegar al último integrante, pues que cruzaba la línea de meta. Sí. El premio no se le otorgaba al primero que llegaba o al que corría más rápido, sino al primer equipo que alcanzaba la meta con su antorcha aún encendida. Que era la parte más complicada. Y es lo que hemos aprendido de los profetas anteriores, de lo que nos enseñó Jesús. Y es mantener esa antorcha encendida, ese fuego encendido que papá pues nos envió a través de su espíritu, ¿no? Que pues más adelante vamos a mirar qué significa ese fuego, esa llama que papá Dios aviva ese fuego del don de Dios, ¿cierto? Sí. Que ya más adelante pues vamos a entender que no es un fuego así como tal, sino ya es algo más espiritual. Ajá. De cierta manera hablando. Entonces, muchos de la antigua, de los profetas anteriores iniciaban con la antorcha encendida, porque papá los
era el que los enviaba, los llamaba. Y dentro de ese proceso vemos a lo largo de la Biblia muchas personas que inician con firmeza, que Sí. inician y Dios los llama y tienen esa antorcha encendida y, y que unos la vivan y otros la apagan, ¿sí? Y a veces nos pasa eso a nosotros. Ujú. Dios nos llama, nos enciende esa antorcha, ese fuego nos enciende y nosotros arrancamos. Pero entonces nos retrocedemos y algo empieza a apagar ese fuego. Algo empieza a apagar esa llama que Dios encendió. Sí. ¿Sí? Algo empieza a encender algo empieza a apagar esa llama. Y no nos mantenemos firmes, ¿cierto? No nos mantenemos firmes. Mire que un ejemplo de ello fue Salomón. Cuando Salomón fue rey, el hijo de David, eh, Salomón amaba mucho a Dios y anduvo en sus estatutos, Ujú. ¿sí? Decía que dice la palabra en Primera de Reyes 3, en ese capítulo 3, que Salomón amó a Jehová, andaba en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces dice la misma palabra que Dios se complacía con Salomón. Porque para él, o sea, Salomón hacía las cosas perfectas, correctas. ¿Sí? O sea, que él se complacía de él. Sí. Y un día Dios le dijo, pues bueno, Salomón, yo veo que tú haces las cosas bien, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Cierto? ¿Qué quieres tú? Y la respuesta de Salomón aún más complació a Dios. Porque él hubiera pedido, pues, riqueza. Riquezas, poder. Sí, hubiera podido tener una larga vida, pues poder ya tenía porque pues era el rey de Israel. Pero pudo haber tenido mucho más, Sí, eso. ¿cierto? Así Pudo haber es. tenido mucho más. Pero el que pidió, sabiduría. Entonces, claro, Dios se puso pues como que, uy, algo distinto. Qué bien. Entonces, no solo le dio sabiduría, sino que le dio una larga vida y le dio riquezas, ¿cierto? Pero él empezó así, ¿no? Empezó haciendo las cosas conforme a la voluntad de papá, conforme a la voluntad de Dios, lo que él ordenaba, Sí, lo claro. que él dijera, según la ley de Moisés, porque pues ellos se basaban en la ley de Moisés. Entonces eso era lo que lo hacía bien. Pero hubo un momento donde Salomón empezó a irse de para abajo y empezó a apagar esa antorcha. Y empezó a apagar esa antorcha. Y en Primera de Reyes, eso está documentado en Primera de Reyes 11:6, que dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué fue? Pues como él tenía varias esposas, Ujú. empezó a crear como templos de los dioses de esas esposas. Sí. Básicamente empezó a adorar A idolatrar. y adorar otros dioses, Sí. ¿cierto? Entonces hizo mal delante de los ojos de Jehová. Entonces aquí es donde nosotros debemos empezar y terminar nuestra carrera, ¿cierto? Debemos comprender y saber que si papá Dios nos manda a algo, debemos empezar y terminar con la antorcha. Sí, en este caso yo lo veo como un propósito, ¿no? Entonces nuestro propósito es que Dios nos entrega esta antorcha y es el propósito de nuestras vidas, la antorcha. Tenemos dos caminos por los cuales ir y ahí es cuando empieza nosotros a tomar decisiones. Dependiendo de esas decisiones hacemos que o la antorcha se apague o se avive. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros por medio de las decisiones hacemos ese proceso de la antorcha, ¿qué podría estar pasando para que esté tan avivada y de un momento a otro se apague? Se convierta en algo fugaz, algo momentáneo. Lo que hace que se convierta en algo momentáneo son por el camino que elijamos.
En este caso, en la palabra dice que el camino puede ser angosto, estrecho, pero muy difícil, pero digamos que su recompensa o al final siempre va a ser mucho mejor que el ancho y que el más fácil de pasar, ¿no? Entonces, en este sentido también tener en cuenta en que Dios nos manda un propósito que no es fácil, que es como, hey, mira, toma tu antorcha, cuídala y ve, corre hacia el mundo. No sin antes dejándonos su apoyo, porque otra cosa que hay que recalcar es que Él siempre en la Biblia nos recalca que siempre va a estar con nosotros. Como en el capítulo anterior lo vimos, por si no lo han visto, véanlo. Siempre va a estar ahí con nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos entender que también nuestras decisiones afectan esa llama, como pasó con Salomón. Otro claro ejemplo de una de las personas que Dios pues lo bendijo mucho fue, digamos, Judas, que siento que también fue importante y aún así él prefirió o escogió el camino fácil, escogió el camino del mundo, lo material, que entonces ahí fue cuando cometió el error y ¿qué pasó? ¿Sí? Llegamos al punto en que ya ni siquiera pensó en Jesús, sino que lo traicionó, le dijo mentiras y aún así decía que lo amaba. Esas decisiones lo llevaron a apagar su llama, a apagar su propósito, que es ahora lo que hablábamos, ¿no? Y aquí hay algo interesante porque nosotros no solo con lo que Papá Dios nos envía, ¿cierto? A hacer, sino que de cierta manera muchas veces nosotros empezamos algo y no lo terminamos, ¿cierto? Entonces, no sé, empezamos una dieta o vamos al gimnasio, queremos entrenar y empezamos motivados. Sí, propósitos de nuevo, empezamos motivados o queremos leer la palabra y empezamos motivados y un momento a otro empezamos y no la terminamos y luego nos volvemos a alejar, ¿sí? Y tenemos compromisos y los compromisos los dejamos a un lado y convertimos esa llama de nuestro compromiso en cenizas, ¿cierto? Sí. Y se convierten solo en buenas intenciones. Ajá. Solo en buenas intenciones, en que queremos, pero no terminamos. En que queremos, pero no hacemos. En que queremos, pero tropezamos, fallamos y en ocasiones pues el abandono es básicamente, el abandono es que el abandono es como esa carrera que por lo general nosotros como seres humanos tenemos ese propósito que Papá Dios nos da, pero por lo general terminamos abandonando todo, sea lo que sea. Ay, no, eso no nos gustó, chao. Sí. No luchamos por lo que amamos, sino que en el primer momento de problemas lo que hacemos es y mire que en Mateo 24:13 dice: el Salvador prometió a sus discípulos, el que persevere hasta el final, este será salvo. El que persevere hasta el final, este será salvo. ¿Sí? Sí. También decía como lo que su merced dice es como vivir de emociones. Uy, sí. Sí, más que todo vivir de emociones, porque entonces, bueno, claros ejemplos y creo que muy cotidiano sería el, quiero estudiar tal cosa, llega primero y segundo semestre y se retira. No era lo que esperaba, no era lo que quería, esto no es para mí, no soy bueno, no sé qué, ¿Por qué? Hay que primero entender una cosa y es que no hay que pensar del todo en el ahora, sino también mirar cómo nos puede afectar ese ahora en el futuro. Entonces, hablando espiritualmente, si nosotros tenemos claro que nuestro propósito es Dios en el ahora, ¿cómo hacemos para que nuestro futuro siga siendo nuestro propósito Dios? Que no nos convirtamos en, que nuestra antorcha no se apague y se convierta en juegos artificiales, sino que hacia adelante, no hacia adelante. que no se apague, sino que simplemente la vivemos cada vez más,
con cada propósito, con cada proyecto, con cada paso que estemos dando en nuestras vidas, cómo hacer que esa llama nunca se apague. Y tener en cuenta eso, no vivir de emociones, no vivir de momentos y tenerlo claro. Sino una relación íntima. Sí, eso es cierto. Y voy a la pregunta que alguien me hizo hace mucho tiempo. La pregunta que alguien me hizo hace mucho tiempo y es: ¿quieres ser antorcha o un fuego artificial? ¿Cierto? La antorcha es lo que estamos hablando, hombres de Dios, hombres que siempre están avivados. Y un fuego artificial es algo momentáneo, algo que todos se sorprenden por un momento y algo bonito por un momento y termina después de un tiempo olvidándose, ¿cierto? Y vamos a hablar precisamente de esos dos hombres o de esas dos cosas. Y vamos a hablar primero de los hombres de fuego, los hombres que son antorcha. Los hombres que en la palabra de Dios, siempre fueron importantes, sí, para hacer esa antorcha, que fueron importantes y que tenían el avivado, el fuego, y que entendieron cómo avivar el fuego, ¿cierto? Porque mantuvieron el propósito que Papá Dios tenía, ¿cierto? Y siempre lo mantuvieron desde el secreto, desde lo íntimo, desde esa intimidad, ¿cierto? Cuando Israel cayó en el yugo de Egipto, ¿cierto? Sí, claro. Que duró un poquito más de 400 años como esclavos de Egipto, ¿verdad? Ellos ya clamaban para salir de ese yugo, ya clamaban, ya querían, ¿sí? Y Dios los escuchó y envió un hombre para liberarlos. Y este hombre era un hombre avivado. No. Avivado me refiero a que era un hombre de Dios. Sí, un hombre que le tenía temor a Dios, ¿cierto? Y los liberó a través de ese hombre. Y la misma escritura dice que cuando Moisés subía al monte y hablaba con él, con papá, y tenía un encuentro cara a cara, él bajaba resplandeciente, brillaba. Se le notaba que había hablado con Dios. Y brillaba porque era resplandeciente. Y ese brillo resplandeciente es eso, es tener esa intimidad con Dios, ¿cierto? Muchas veces no entendemos eso, que cuando nosotros brillamos, cuando nosotros tenemos una relación íntima, la gente lo nota, aunque uno no quiera hacerlo notar. Sí, no, yo tengo una relación, pero uno no está diciendo yo tengo una relación con Dios, yo. No, porque al contrario, el hecho de que uno diga tengo una relación con Dios es como, es mi relación, tú no debes saber, pero se nota. Es algo íntimo. Exacto, sí. Es algo íntimo. Y por ejemplo, él brillaba, Moisés brillaba, pues claro, la presencia de Dios. Claro. Sí. Y fue un hombre importante. ¿Fue un hombre de qué? De fuego, ¿cierto? Un hombre de antorcha. De antorcha, sí. Y que hizo que esa misma antorcha, pues también ayudar a los demás como a contagiarse, ¿sí? A contagiarse. Y eso es importante. Él es uno de los más importantes, por así decirlo, porque está Abraham también. Abraham también era un hombre, digamos, de antorcha, porque confió. Job confió, al final confió, un hombre de antorcha. Llegó con la antorcha al final. Antorcha al final, ¿cierto? Sí. Encendida. Job, Abraham. Y hay otro hombre de antorcha, que es el profeta Elías. Importante también. ¿Cierto? Ajá. Y pues todos conocemos la historia del profeta Elías. Yo creo que la conocen, ¿cierto? A él lo querían matar. ¿Sí? Los profetas de Baal como que le tenían rabia y pues Baal, el dios, ¿no? Y no me acuerdo el nombre de la mujer que lo quería matar, pero pues lo querían matar, mejor dicho. Y él estaba tan preocupado que pues se fue y Dios le dijo y él estaba deprimido y quería morirse y toda esa cuestión.
pero él confiaba en papá al final, ¿cierto? Y cuando hubo un momento de sequía en el pueblo, hubo un momento de sequía, este profeta, digamos que fue al monte Carmelo y le dijo, bueno, traiga a sus profetas, vamos a decir cuál es el Dios real, si Baal o Jehová, mi Dios. Y él fue solo y habían como 400 profetas más de ellos, Sí. ¿sí? Y entonces él como que explicó, dijo, bueno, cojan un, dos corderos, aquí dos corderos o dos becerros, algo así, no me acuerdo. Eran dos animales, ¿sí? Y había y pues hagan como una especie de altar para quemarlos, ¿sí? Pero entonces no echen nada debajo, ni fuego, ni nada, simplemente pongan eso ahí y pídanle a su Dios para que envíe fuego y pues consuma eso, ¿sí? Y pues ellos hicieron eso y pues obviamente no pasó nada. Elías se burló incluso de ellos. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué no envía nada? ¿Sí? Sí. Y entonces, para humillarlos más, Elías dijo, pues entonces al mío, échenle el agua. Mucha agua. Empezaron a echarle agua. Cuando pues obviamente él clamó, confiaba en papá y pues obviamente vino un fuego. ¿Sí? Y pues Claro. incendió y pues obviamente la ofrenda y pues, fue el fuego. Ese fuego representa, porque pues Elías, porque no pidió lluvia si era sequía. Él hubiera podido pedir lluvia, pero esta era una señal. Porque el pueblo después de ver eso, se arrepintieron. Claro. ¿Sí? Se arrepintieron y entonces incluso mataron a los profetas de Baal. ¿Sí? Y él pudo con 400. Papá lo apoyó y de todo. Sí. ¿Sí? Y el pueblo se arrepintió y empezó a confiar en Dios. ¿Cierto? Y es importante entender eso. ¿Cierto? Elías fue un hombre importante porque mantuvo esa antorcha encendida. Sí. Mantuvo lo que muchas personas no entienden aún. Sí. Que es mantener esa antorcha encendida. Confiar en papá. El fuego, ay no, que el fuego. Y pues hay muchos por lo que su merced dice emociones y entonces el fuego y no sé qué. Pero eso es. El fuego es mantener y avivar la llama, es eso. Tener una relación íntima. Es eso. Realmente eso significa estar avivados. Tener una relación íntima. Si tú no tienes una relación íntima, pues chao. Y hay muchos. Pues aquí podemos hablar muchos, no solo de la palabra. Aquí podemos hablar de antorchas encendidas, perdón, que por más difícil que fue su camino, que por más complicado que fue su camino, siempre mantuvieron esa relación con Dios y se dedicaba. Está el padre de los predicadores, Charles Spurgeon, ¿cierto? Muchos contaban incluso, en muchos historiadores que escribieron sobre él, decían que cada vez que él predicaba, brillaba. ¿Cierto? Como que él brillaba. Sí. Y se le notaba la amistad que tenía con el Espíritu. La relación. ¿Cierto? Sí. La relación que tenía con Dios. Estaba Billy Graham, William Seymour, Evan Roberts, John Wesley. Estos hombres fueron hombres de antorcha que mantuvieron el fuego y que avivaron el fuego. ¿Y cómo se avivó el fuego? Con una relación. Con una relación. Con una relación íntima, con una relación con la puerta cerrada. Porque cuando tú tienes y mantienes esa puerta cerrada, cuando la abres, Dios hace el resto. Tú no tienes que hacer nada, Él hace el resto. Mantén esa llama encendida. Y que el primer objetivo es tener esa relación íntima con Dios. Y ahí se van ahí se van creando las columnas para así mantener como su casita. No sé, me lo imagino, ¿no? La antorcha, nuestro fuego, para que no se apague, entonces vamos creando columnas para tapar y que se avive esa llama. Entonces,
lo que su merced decía de la confianza también es muy importante tenerla clara. Cuando ya tenemos la relación con el Espíritu Santo, también la confianza como que nos hace trabajarla más. Que realmente tengamos confianza en Él y que realmente pensemos y tengamos claro que por más difícil que obviamente va a ser el camino, Él está ahí, que era lo que inicialmente hablábamos, ¿no? También tener claro que otra columna es la sabiduría. En cuanto a las decisiones que tomemos nosotros, también hay que incluso pedirle la guía a Dios. Dios nos permite decidir, pero aún así tenemos la posibilidad de preguntarle a Él y decir, hey, quiero que tú escojas por mí. ¿Sí? Entonces, en la Biblia, en Proverbios, dice que la sabiduría edificó a su casa, ¿no? Es un claro ejemplo de que eso también nos va a ayudar a que esa llama siga viva. Como columnas, pasos, para que sigamos ese camino que por más obstáculos, digamos que pueden ser herramientas que nos pueden ayudar a salir de esos obstáculos que hay en este camino. Sí, el mantener esa relación íntima hace que esa antorcha, ese fuego, ese don, ese espíritu, mantener esa relación, que realmente es eso. El fuego realmente, la antorcha encendida, es tener al espíritu como un amigo, tener esa relación íntima. Sí. Realmente eso es lo que verdaderamente significa, ¿no? No es una emoción, no es que un pastor venga y nos toque o que un pastor, sino es tener esa relación íntima, que seamos transformados y que crezcamos con Él, que crezcamos junto a Él y que entendamos lo que dice la palabra, que entendamos lo que dice su palabra, ¿cierto? Lo que nos habla, lo que nos dice, cómo actuamos, cómo pensamos. Todo eso es estar avivados, ¿cierto? Sí, claro. Y tener ese don perdón, y que también tener claro que estar preparados para lo que llegue a pasar. Y nos prepara. Exacto. Porque, pues, obviamente, como lo hablamos en programas anteriores, vamos a pasar por procesos, pero esos procesos nos hacen crecer en el espíritu también, a confiar en Él, ¿cierto? Y es eso, y es poder mantener esa relación íntima. Pero un problema de la generación, de nuestra generación, ¿sí? De los jóvenes, es que no queremos avivarlo. Se nos olvidó avivar la llama. No queremos mantener esa relación con Dios. Sí, Dios nos enciende el fuego, Dios nos enciende ese fuego para mantenerlos y preferimos ser fuegos artificiales que antorchas. Y esos fuegos artificiales, por así decirlo, son momentáneos. A ti te gusta, yo creo que cuando es en diciembre o cuando tú ves a que están celebrando algo y hay fuegos artificiales, pirotecnia, muy bonito, y todo se enciende así, y eso obviamente también quema, ¿no? Claro. También es caliente, pues deciremos que parte de un fuego, ¿cierto? Pero es pólvora y se ve, oh, qué bonito, oh, qué genial, oh, y es por un momentico y después se apaga y es así, momentáneo. Sí. Y es momentáneo. Y preferimos nosotros a volvernos fuegos artificiales y nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a alumbrar por unos minutos y luego el fuego se apaga. Nos apagamos sin más y terminamos olvidando lo más importante, que es la relación. Y en eso nos estamos convirtiendo nosotros. Nosotros nos estamos convirtiendo en fuegos artificiales. Somos seres, como su merced lo decía, emocionalistas. ¿Sí? Que vivimos del momento nomás, que vivimos de ese momentico donde la pasamos bien, donde lloramos, donde sentimos la presencia de Dios y un momento a otro pues ya, solo fue eso y chao, ¿sí? Y no entendemos lo fundamental. En Apocalipsis 2, Jesús envía un mensaje a Éfeso. Éfeso era una iglesia importante en ese momento, ¿verdad? Y
Y decía que Jesús en la palabra nos decía que pues ellos, él conocía las obras, el arduo trabajo, ¿cierto? Había probado a los que eran apóstoles y no lo eran, pero que había algo importante, que había dejado el primer amor, ¿cierto? Pero entonces en el capítulo 2 versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Sí ve? Quitaré tu candelero. Ese candelero también representa el espíritu, también Claro. representa lo que Dios nos dio, ¿cierto? Sí. Y es importante porque dice arrepiéntete y dice recuerda por dónde has caído. Esto es difícil hacerlo, porque es como volver, dónde caímos, decir en qué la embarramos, por qué la embarramos, ¿cierto? Y volver a lo mismo y decir, uy, madre. Y desde ese punto partir, ¿cierto? Porque si no, De nuevo. nos quita el candelero, ¿sí? Y muchos todavía no comprenden que cuando avivamos esa antorcha, cuando avivamos ese fuego en la relación, todo va para bien, aunque todo esté mal, Sí. ¿cierto? Es importante entender eso. Y muchas personas también, como que se les olvida lo que Pablo le escribió a quién, a Timoteo, ¿cierto? Porque Pablo le escribe, aviva el don del fuego que hay dentro de ti, ¿cierto? Él no dice, busca a tal persona o busca a tal Sí, no. a pastor para que te avive el fuego, ¿no? Y eso todavía no lo entienden porque dicen, no, voy a buscar a tal pastor porque para qué. Uy, pero ¿por qué? Porque esta iglesia yo me voy a ir porque esta iglesia no está avivada, yo mejor me voy de la iglesia porque, uy, no, pero porque es que ellos no sé qué, es que ellos no, empiezan a echarle la culpa, pero ahí dice, aviva el fuego del don de Dios. Es tu responsabilidad, es algo personal, es algo íntimo, ¿sí? El avivar el fuego del don de Dios es mantenerse avivado, pero es algo íntimo. A uno le corresponde. Es como cuando vamos a ir a hacer una fogata, ¿sí? Cuando estamos en una fogata y si estamos charlando, estamos haciendo algo y no le metemos palitos para que siga encendiendo el fuego, pues eso se va a ir consumiendo ese palo y se va quedando en cenizas y pues necesitamos meter más palos para que pueda volver a encenderse. Sí, para que no se apague. Exacto, y no entendemos que la manera de que nosotros sigamos avivando ese fuego es manteniendo esa relación, es metiendo esos palitos, es metiendo palito tras palito tras palito, es estando un día con el espíritu, un día con el espíritu, otro día con el espíritu, mantener, ¿cierto? Sí, y no vivir de emociones, o sea, al inicio cuando uno conoce a Dios, es como esa bienvenida que uno le dan y esa sería la entrega de la antorcha. Sí, en el momento en que Jesús hizo todo ese sacrificio por nosotros es en el momento en que nos entrega la antorcha, ¿sí? Y no es de emociones, pero de ahí en adelante, nuestro propósito, como le dijimos en un inicio, es avivar esa llama. Por ende, esas preguntas, no sé cómo decirlo, digamos que por ende, como su merced lo decía, se me fue la palabra. De que su merced acabo de decir. Digamos que, bueno, para avivar esa llama, lo personal, la relación, la relación íntima, lo personal, que es el privilegio que Jesús nos dejó, es aprovecharla. Y no es como que solo de momento, sino es de tenerla así para así mismo poder tenerla encendida. Se me fue la palabra. Y en la palabra en la Biblia vemos
a varios personajes que fueron fuegos artificiales, que fueron importantes por un momento, pero se les apagó la llama. Sí. Se les apagó y fue por un momento. Fueron fuegos artificiales. Tú nombraste uno Importante. importante que fue Judas, el Judas. apóstol, y Judas Iscariote, perdón, ¿cierto? Fue importante. Yo creo que al principio, yo soy discípulo de Jesús, yo soy discípulo del Mesías, ¿cierto? Yo soy discípulo. Obviamente él tenía que cumplir un propósito, pero pues él tenía esa llama, y de un momento a otro. Y que en ese momento, para que fuera discípulo, era impactante, ¿no? Claro. O sea, que y más del Mesías. Exacto. Tenía prácticamente todo y por tomar una mala decisión, no cuidar sus bases, perdió. Se convirtió en un fuego artificial que duró muy poco. Sí, fue un momentico. Claro, todos, discípulo de Jesús, Claro. del Mesías. Y así hay varios. Podemos hablar de Sansón, ¿sí? Sansón era un hombre consagrado, fue consagrado desde el nacimiento como nazareo, ¿cierto? Y empezó a romper las leyes, empezó a comer pues de los animales muertos, Sí. ¿cierto? Se metió con una filistea también, se iba a casar con una filistea. Se burló. Se burló también, se burló de Dios también en muchas ocasiones, ¿verdad? Sí. Y hubo un momento que a mí me marcó de esa historia, y es cuando está con Dalila, que le cortan ya, que fue lo último, que le cortan el cabello, ¿cierto? La fuerza no era el cabello, era el espíritu. Sí. Que estaba con él, el Espíritu Santo que estaba con él, ese sí era la fuerza. Cuando mató el león, la palabra dice, y vino el Espíritu sobre él y pudo matar el león. Sí. Cuando con la quijada que mató a los filisteos, y vino el Espíritu sobre él y pudo, ¿sí? La fuerza no era el cabello. Exacto. Pero ¿por qué era importante el cabello? Que fue lo último que rompió ya dentro de las leyes. Porque un nazareo no podía cortarse el cabello. O sea, no podía pasar tijera sobre su cabello. Y cuando él dijo, pues la fuerza es el cabello. Entonces él dijo, pues yo voy a romper, ¿cierto? Y me sorprende mucho el versículo, el versículo 20 de Jueces 16, del capítulo 16, dice, y le dijo a Sansón, y le dijo a Sansón, los filisteos sobre ti, o sea, Dalil. Y luego que despertó él de sus sueños, dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, ni siquiera se dio cuenta que él se había apartado de él. Ni siquiera se dio cuenta en el momento en que apagó su llama, exacto. Y el hecho de apagar, cuando se apaga la llama del espíritu, para volverla a encender, es muy difícil. Como lo leímos en Apocalipsis. Es muy difícil. Bueno, acá hay varios ejemplos en los cuales podemos darnos cuenta de que sí se puede, que aunque sea difícil, sí se puede, y es que David lo hizo. David lo hizo, Jonás lo hizo, tenía otro. ¿Qué hicieron ellos? Ellos también tuvieron su antorcha, la descuidaron, pero aún así quisieron recuperarlo, y para ellos también fue difícil. Claro, tuvo sus consecuencias, también tuvo sus altibajos, pero aún así lo lograron. Entonces, no nos desanimemos, porque sí hay solución, pero sí hay que lucharla por eso. Sí hay que luchar lo que Dios nos está dando, que es esa llama, entonces hay que cuidarla. Y si no la cuidamos, luchemos por tratar de recuperarla. Exacto. Saúl también fue un fuego artificial. Uh-huh. El rey Saúl, el primer rey de Israel, fue un fuego artificial. Pues Dios lo eligió, sí, para ser el primer rey de Israel, y empezó a desobedecerlo. Cuando le ordenaron que hiriera a los amalecitas y que destruyera todo a su paso sin dejar nada de ellos, pues él dijo, no, pues aquí las ovejas, las vacas, ustedes están bien, cojamos esto, que esto está como bueno. Entonces empezó a desobedecer y conservó lo mejor. Ya en 1 Samuel, el capítulo 15, donde pues aquí Saúl empezó a ir de mal en peor, ¿sí? Porque ya Dios dijo, ya no quiero, usted ya no va a ser rey, yo voy a escoger otro rey, voy a levantar otro rey, uh-huh, ¿cierto?
Y empezó a sentir celos por David, que iba a ser el próximo rey. Empezó a sentir celos, lo persiguió, lo quería matar. Sí. A tal punto pues que ya terminó suicidándose. Saúl terminó suicidándose. Ya estaba muy, dijo, uy, no, pero yo no quiero que mi enemigo vaya a traspasar mi espada. No, mejor no. Y se enterró de la espada y se suicidó. Entonces, eh, fue muy difícil, ¿cierto? Es complejo y es difícil eh, mantener esa antorcha encendida, pero para los, pero para los que no tienen esa relación íntima, a los que tienen esa relación íntima es más fácil mantener esa llama, esa antorcha encendida, ¿cierto? Sí. Y avivar el fuego, avivar ese don, es un asunto personal, donde lo buscamos en la intimidad. Buscamos en la intimidad avivar ese fuego. Buscamos en la intimidad tener ese fuego. Buscarlo. Tener esa antorcha encendida. Llegar hasta el final, como leímos al principio de esa carrera. Llegar hasta el final con esa antorcha encendida. Con esa antorcha encendida. Desde el inicio hasta el final llegar con esa antorcha encendida. Desde el inicio hasta el final tener esa antorcha encendida. Y si vemos que se está apagando, meterle leñecita o algo, sí, para que se avive ese fuego, ¿cierto? Mantener esa relación íntima. También estar con personas que también tienen esa antorcha encendida, ¿cierto? Claro, que estén con esa antorcha encendida. Eso ayuda bastante, ayuda a que no se apague la de nosotros también, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ya Elías ya se iba, ya lo iba a llevar, se lo iba a llevar Dios, ¿cierto? Ya sabían que pues él ya no iba a estar. Entonces que muchos pues dijeron, no, pues me alejo, pero Eliseo prefirió estar con él hasta el final. Estuvo con él, con ese hombre, con esa antorcha. Y al final él se quedó con esa antorcha también encendida, ¿cierto? Sí. Y en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Y es como el mensaje de hoy. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Por el contrario, aviva esa llama. No apaguéis al Espíritu. Y es eso. ¿Tú quieres ser fuego artificial? ¿Quieres ser una antorcha? Porque yo quiero ser una antorcha. Yo también quiero ser una antorcha. Yo quiero ser una antorcha donde yo mantengo ese fuego encendido. Claro. Y para terminar, vuelvo y recalco que avivemos la llama. The ember of flame, the flame, and keep burning. Mantengamos ardiendo. Keep burning. Mantengamos ardiendo ese The Inner Fire, que es ese fuego interior. The Inner Fire, que es ese fuego interior, ¿cierto? Es importante comprender eso, mantener ese fuego y mantener esa llama encendida, ¿verdad? Yo creo que es importante comprender eso y nada, mantengamos y seamos antorchas en medio de un mundo. En medio de un mundo que le gusta el fuego artificial. Ajá. Seamos antorchas, seamos luz en medio de un mundo de oscuridad. ¿Amén? Nada, muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que está allá, que llegó hasta acá. Dios los bendiga. Espero que este programa sea de bendición. No olvide compartirlo. A las personas que necesitan este mensaje, compártanlo. Comenten, denle like, no sé. Espero que estén muy muy bien. Dios los bendiga. No olviden seguir nuestras redes sociales como Tomémonos un Café con Jesús, ¿sí? En YouTube, en Instagram y TikTok como TUCJ_11. No olviden seguir las redes sociales de la iglesia, Rompiendo Muros, en Facebook, en Instagram y Facebook y YouTube, perdón. En Facebook, Instagram y YouTube. También compartir, síganos en todas nuestras redes sociales y no olviden que les amamos
Dios los bendiga y esto es, tomemos un café con Jesús. Y recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Dios los bendiga. Chao.